Bueno, ¿qué es la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa es una confesión cristiana cuya antigüedad se remonta a Jesús y a sus 12 apóstoles, a través de una sucesión apostólica nunca interrumpida. Es la segunda iglesia cristiana más numerosa del mundo después de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuenta con más de 300 millones de seguidores en todo el mundo. Las doctrinas de la Iglesia Ortodoxa son la salvación, la Trinidad, la tradición y la jerarquía. En la salvación, los ortodoxos creían que los humanos fueron creados en perfecta armonía con Dios, pero a través del pecado fueron apartándose de él. La Trinidad. Creían en un solo Dios que a su vez era Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. La tradición. Se consideraba la continuación de la iglesia establecida por Jesús y sus apóstoles. Jerarquía. Únicamente consideraban como la cabeza total de la iglesia a Jesucristo. La Iglesia Ortodoxa Rusa. Liderada por el Patriarcado de Moscú, el número de sus fieles es mayor a 150 millones en todo el mundo, por lo cual se le considera la segunda iglesia luego de la católica. En sus inicios fue parte del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. En 1448 se autoproclamó autocéfala y fue reconocida en 1589. Durante la época soviética fueron perseguidos y tras la caída del régimen se buscó la reunificación, con la firma del Acta de Comunión Canónica en el 2007. La Iglesia Ortodoxa Griega. Considerada la tercera iglesia ortodoxa con alrededor de 9 millones de feligreses, se ubica en los límites griegos anteriores a la Guerra de los Balcanes. Su autoridad suprema está investida por el sínodo de todos los arzobispos de las arquidiócesis metropolitanas bajo la presencia de Iure del arzobispado de Atenas y toda Grecia. Al principio dependía del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, pero se declaró autocéfala en 1833 y reconocida como tal en 1850. En la Iglesia Ortodoxa, el bautismo es un acto de aceptación y comienzo de salvación. Se lo realiza sumergiendo a la persona por completo en el agua. Bueno, algunas características de la Iglesia Ortodoxa es que es una doctrina cristiana, se separó de la Iglesia Católica a través del cisma de Oriente y Occidente el 16 de julio de 1504, tienen como texto sagrado la Biblia y es el país con más seguidores de esta religión es Rusia. Bueno, sus fundadores fueron Jesús y los 12 apóstoles. Las cátedras más importantes de esta religión es la iglesia San Basilio, la iglesia Alexander y la iglesia de la Resurrección. Conformada por 14 o 15 iglesias autocefálicas propias de su autoridad jerárquica. Después el símbolo de la iglesia ortodoxa, más conocida como la cruz ortodoxa, más difundida de la iglesia, es aquella de 8 brazos, que recibe también el nombre de crucifijo y también conocida como cruz rusa. La Eucaristía se realiza mediante el pan y vino que se consagran en cuerpo y sangre. También se practica la veneración de íconos, y el culto se enfoca en la persona y no en sus reliquias. Principales diferencias entre la ortodoxia y el catolicismo. La Iglesia Católica adoptó el dogma de la supremacía del Papa sobre toda la Iglesia en cuestiones de fe y moralidad, disciplina y gobierno. Los ortodoxos no reconocen la primacía del Papa. La Iglesia Ortodoxa no comparte totalmente el enfoque del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Desconoce también la existencia del purgatorio por las insuficientes indicaciones bíblicas, no obstante se reza por las almas de los fallecidos, igual que en la Iglesia Católica. Acepta solo 7 concilios ecuménicos, mientras que la católica admite 21. Los ortodoxos hacen la señal de la cruz de derecha a izquierda, mientras que los católicos de izquierda a derecha. En el rito occidental, la confesión está reservada para un lugar privado.
En la ortodoxia, la confesión se da frente al atril con el Evangelio y el crucifijo delante del resto de los feligreses, pero a cierta distancia de ellos. El clero ortodoxo principalmente usa barba. El clero católico, como regla, no lleva barba. La Iglesia ortodoxa no acepta la veneración de imágenes tridimensionales, sino únicamente imágenes planas o bidimensionales que son llamadas iconos, como las pinturas o los mosaicos. Las esculturas o bajorrelieves que están dentro de los templos ortodoxos cumplen la función ornamental. En la liturgia ortodoxa no se emplean instrumentos musicales, solo la voz humana. Los cálculos de la Iglesia ortodoxa se fundamentan en el calendario juliano, cuyo 21 de marzo corresponde con el 3 de abril del calendario gregoriano. Por ello, la Pascua ortodoxa se realiza hasta 5 semanas más tarde que la Iglesia católica.